Por cuestiones de tiempo tuvimos que interrumpir a nuestro invitado cuando se refería a los logros que entiende se consiguió el Estado en las gestiones del doctor Leonel Fernández, y se refería, por ejemplo, a la Plaza de la Salud, y decía que actualmente está siendo gobernada por un patronato. Yo le interrumpí y dije, bueno, ha sido siempre así. Ese fue un regalito que le dieron a esos grupos. Bueno, pero yo creo que realmente usted tiene razón en parte, porque decir que la Plaza de la Salud no accesan personas de la clase media, de la clase baja, tal vez no sería lo más correcto. Pero yo mencioné uno de ellos, no. El Ney Arias Lora. ¿Quién construyó ese hospital? Pero el hospital Hugo Mendoza, ¿quién lo construyó? La maternidad de la Altagracia, ¿quién la remodeló? Leonel. Eso en el aspecto de salud. Pero en la educación, miren, los profesores antes, la mayoría se sostenían haciendo rifas y cogiendo prestado. Iban descalzos muchas veces a las escuelas. Cuando Leonel llega, le aumenta el salario y en poco tiempo ya la mayoría tenían sus carros, tenían su motocicleta para trasladarse a su negocio y cancelaron todos los préstamos que tenían, remodelaron su casa y todo eso. Pero el transporte, señores, usted no se recuerda la pésima situación que estaba el transporte antes de estar el metro, antes de estar la onza. Eso es. Y los gobiernos de Danilo Medina, porque estoy hablando de los gobiernos del PLD, no podemos decir que todo fue mal. Hubo muchos problemas, entre los cuales yo, si se quiere, condeno y no estoy de acuerdo, pero también hubo muchas cosas. Por ejemplo, decir aquí la urbanización Juan Bosch, que queda en Santo Domingo Este, donde se construyeron unas 25,000 viviendas. Fíjense usted que este gobierno prometió que iba a construir 5,000 viviendas en sus 4 años, o 20,000, algo así, y a la fecha no ha llegado a 1,000 viviendas. Pero además, los gobiernos de Danilo, realmente hubo otros aspectos que se destacaron. De manera que los gobiernos del PLD, puede decirse que no fueron los mejores, perfectos, pero sí han sido los mejores de aquí. De ellos, sobre todo, los 3 gobiernos encabezados por Leonel Fernández. Escúcheme que le interrumpa, Junior, porque la verdad es que yo soy de los que entiende de que eso pasó. Ya la historia juzgará como tiene que juzgar a los diferentes presidentes que hemos tenido, a los diferentes partidos que han gobernado y seguirán gobernando la nación dominicana. Quiero concentrarme en el presente, en el ahora, en el porvenir, qué es lo que viene, qué nos depara el futuro inmediato para la República Dominicana. Y vemos que aparentemente las encuestas están diciendo y están dando un empate, hablan de que pudiera haber una alianza, pero yo no quiero seguro... Previo a sí, eso. ¿Quiere continuar con el tema anterior? No. ¿Quiere seguir con la historia? No es con la historia, eso va conjunto, porque no podemos detenernos solo en la historia, te habla de visualizar. Lo que pasa es que en algún momento de la conversación, el doctor Guadalupe mencionó, ¿verdad?, el tema de darle oportunidad, que este pueblo no debe cada 4 años votar por la misma gente, que siempre ha hecho las cosas mal. Y me surge la inquietud. Vamos a asumir que la República Dominicana definitivamente ha ido cambiando. De hecho, eso que usted llamó cosa porque se le olvidó el nombre, la Marcha Verde, es un síntoma concreto de cambio de la sociedad dominicana, que entendió que el tema corrupción no podía ser un tema interpartidario, sino que tenía que convertirse en un problema social como realmente lo es la corrupción en todos los países. Así es. Y lo asumió. De hecho, es uno de los aspectos que influyeron en la salida del PLD del poder. Así es. Entonces, a partir de esa premisa de que asumimos que la sociedad está cambiando, ¿usted cree que debe dar un paso atrás en el proceso electoral para conectar con Giovanni? Es decir, ya tenemos un doctor Leonel Fernández, dirigió por 3 ocasiones los destinos del país. Sí. Tenemos, no es candidato, un Hipólito Mejía, pero que no son candidatos, Hipólito porque la edad ya no se lo va a permitir. Entendemos que no va a ser candidato. Danilo,
porque la Constitución a regañadientes se lo prohíbe. Leonel está, Luis también está habilitado. ¿Usted no cree que para ver si nosotros podemos tocar un poco el fondo de esta sociedad, para que progresivamente esos cambios que usted y yo deseamos se vayan ejecutando, no sería necesario que esta sociedad mire más adelante, que ya estos actores han jugado su papel, doctor? Bueno, todos los actores no son iguales. No. Decir que el pasado presidente Danilo Medina y que el expresidente Hipólito Mejía tienen las mismas posibilidades de darles cosas al futuro que Leonel Fernández, que no creo lo más aceptable. Leonel Fernández es un estadista comprobado. Manejó la cosa pública en 3 periodos gubernamentales. Tiene una trayectoria de hombre que piensa en el futuro siempre. Cuando Leonel habló aquí de que iba a convertir a la República Dominicana en un pequeño New York, mucha gente, criticó eso. Pero resulta que con el tiempo él demostró que sí. ¿Por qué? Porque las amas de casa cambiaron el fogón por la estufa. De tomar agua caliente compraron nevera, compraron televisores, pero también la fuente de empleo mejoró. Los hospitales, como ya decía, cambiaron. O sea, dio cosas que realmente no habían dado los otros gobiernos. Pero Leonel, además de eso, logró mejorar la situación económica del país. En el primer periodo gubernamental, Leonel le abonó a la deuda externa, cosa que no lo han hecho la mayoría de presidentes, los presidentes que le han seguido. Pero Leonel le aumentó los salarios a todos, a los militares, a los empleados públicos. O sea, la situación mejoró. Leonel tuvo 3 periodos, pero no logró todas las cosas que tenía en su programa de gobierno para el pueblo dominicano. ¿En su programa o en la cabeza? Porque una cosa es el programa y otra cosa es la cabeza. Bueno, los partidos, aunque la Constitución no lo exige, sí hacen su programa de gobierno cuando van a cesar al poder. Cosas raras que debía exigir la Constitución y como someterlo a un análisis, a ver si un presidente cumple o no cumple, pero la Constitución no habla de eso. Entonces Leonel en sus diferentes programas de gobierno ha tratado de mejorar la situación del pueblo dominicano. Y por razones ajenas a la situación del país, no se ha logrado. Entonces, eso es él que tiene que desarrollarlo. Ya Leonel tiene programadas cosas beneficiosas para el país. En el aspecto, por ejemplo, de transporte, Leonel tiene programado en su programa de gobierno la sustitución de todas esas chatarras que andan por ahí. De esas motocicletas, creamos un verdadero sistema de transporte, pero no se quedan las cosas pequeñas. También Leonel tiene en su programa de gobierno la construcción de un tren de carga de pasajeros desde Santo Domingo hasta Montecristi. Entonces, son cosas que realmente los otros gobiernos no han podido hacerlas ni las van a hacer. Porque no es verdad que Luis, dando Picasso todos los días, prometiendo cosas, ya la va a cumplir. Entonces, se hace necesario que Leonel vuelva al poder, para que los estudiantes que califican, que tienen méritos, que estudian fuera del país, no tengan que pasar las 1.000 y las 500 para que le llegue su dinerito que le llega allá. Porque la institución que tiene que ver con eso, como era Messi, le ponga en sus manos mensualmente todo su dinero. Pero también para que gente que no tiene empleo pueda cesar los empleos, creando fuentes de empleo. Da pena que dicen que la economía nuestra se ha desarrollado, eso es verdad. Pero ¿cuál es la base fundamental para ese desarrollo? Bueno, la remesa y el chiripeo. La mayoría de los dominicanos no tienen un trabajo estable.
trabaja para ganar sustento de su vida. Y una economía no se puede sustentar. Pero eso no se generó en los últimos 8 años. No, pero se ha acrecentado. Se generó. Se ha acrecentado, ¿no? Porque hay que recordar también, doctor, que quien inicia o quien profundiza y hace los cambios para convertir esta sociedad y este modelo de desarrollo en un modelo netamente neoliberal es la gestión del doctor Leonel Fernández. Pero lo que pasa es que era antineoliberal hasta que llegó al poder. Parece que se convenció de las bondades del neoliberalismo. De hecho, convenció a los trabajadores que ya no necesitaban sindicatos, que iban a ser socios las empresas que iba a capitalizar. Resultado, ni son socios, ni tenemos sindicatos fuertes. Por eso, hoy día, esos salarios que dicen que se aumentaron, los salarios representan, con relación al tiempo, un valor adquisitivo de hace 25 años hacia atrás, porque no hay contrapeso. Y todo eso se logró también, aparte de toda la lastre de la corrupción que se denuncia en los gobiernos de doctor Leonel Fernández, doctor. Junior, el neoliberalismo fue una tendencia mundial. No solamente llegó aquí, sino que llegó a la mayoría de países. En algunos países dio resultados y en otros no dio resultados. Se habla aquí, pero habría que ver, hacer una mirada retrospectiva, cómo funcionaban las instituciones del Estado. La Corporación Dominicana de Electricidad, no había un dominicano que no criticara cómo se manejaba esa institución. Pero las industrias, las empresas del Estado, Fasaco, Molinos Dominicanos, todo eso, eran centros de corrupción. Y resulta que había que tomar medidas para eso. Y se tomaron medidas. De ellas hay varias que fueron capitalizadas y que están dando, yo diría, pingües beneficios al Estado. Pero había una institución que creo que ya fue disuelta por el actual gobierno, que me dejaba miles de millones de pesos, producto de que esas empresas y instituciones que le fue bien en la transformación que se hizo, le aportaban esa institución. Bueno, por cierto, hay uno de sus incumbentes que está detenido o preso por la situación esa que se dio. Pero no todo se puede condenar. El SEA, por ejemplo, ese SEA, se sabía cómo se manejaba eso, había que tomar medidas, y eso hizo Leonel Fernández, de manera que si no se aplicó para que beneficiara a la mayoría de trabajadores, la culpa no fue de Leonel, sino de los gobiernos que le sucedieron, que realmente no le exigieron a esos que lograron accesar a dirigir esas empresas, pues cumplieran con el papel que debía cumplir. Don Germán, nos quedan 2 minutos para concluir el programa, y la verdad que el público debe estar interesado, les gustaría escuchar de parte suya. ¿Gana Leonel Fernández las elecciones del 2004? Según las encuestas y los sondeos del 2024, dicen los PRMistas que Luis va muy bien, que está en sus aguas. Leonel dice lo propio. ¿Qué dice don Germán Peña Guadalupe? Bueno, lo que yo le voy a decir que el gobierno de Luis realmente llegó porque logró, si se quiere, montarse en la ola del pueblo. El pueblo quería salir del gobierno de Danilo Medina, por las razones que no es necesario señalar. Entonces, ese pueblo tenía 3 vías, o 2 vías para salir del gobierno de Danilo Medina, que era el PRM, que tenía ya 5 años de fundado, y en la Fuerza del Pueblo, que apenas tenía 7 meses de fundado. El pueblo no es tonto, y entendió que debía votar por Luis porque era más seguro llegar al poder, desplazar el gobierno, y así lo hizo. Pero esa gente no son del PRM. La mayoría de esa gente son, simpatizantes de Leonel, que sabían que Leonel tenía pocas posibilidades, la llamada sociedad civil, la llamada masa silente que bautizó Balaguer. Esa gente votaron por el PRM, pero Luis no puede contar con esa gente. ¿Por qué? Porque esa gente ha visto cómo se ha manejado este gobierno. Un gobierno que cada día está cometiendo
más actos, más acciones en contra del pueblo. Porque ellos llegaron al poder, eso les cayó de sorpresa, ellos no estaban preparados, no tenían plan de gobierno para desarrollar. Por eso nombró funcionarios que realmente han sido ineptos, como el que está en Interior y Policía. Pero nombró funcionarios que realmente, bueno, según el pueblo, metieron la mano izquierda, como uno que estuvo en educación. ¿Y por qué no la derecha? Bueno, porque quizás porque podían dar por las manos, por la mano derecha, era más fácil darle. Pero el pueblo dice que realmente no hicieron la cosa bien, que utilizaron los bienes del Estado, los recursos del Estado. Pero mucha gente del pueblo dice que por lo menos lo destituyó, lo cambió. En otros gobiernos no hacían nada. ¿Cómo que no? Claro que sí, claro que sí. Menciónenme una persona que haya destituido el presidente Leonel Fernández o el presidente Danilo Medina. No, Por rumor o por cualquier inquietud. Claro que sí, claro que sí. Leonel canceló varios funcionarios. No hay, doctor. No hay. Ni destituidos ni sometidos. Bueno, y si lo sometieron, fueron autos de no lugar. Bueno, pero si lo sometieron y la justicia determinó que era culpable. ¿Cuál justicia? Bueno, la que tenemos. Bueno, tenemos. Me están haciendo señas de que se acabó el programa, don Germán Peña Guadalupe, por la noche de hoy. Agradecer que ustedes hayan aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, la verdad que es la primera vez que participo en este programa. Vendrá más. Sin embargo, adelante. Casi toda la noche lo veo. Excelente, muy amable. Muchas gracias por su apreciación. Señores, conversamos con el doctor Germán Peña Guadalupe, importante dirigente de la Fuerza del Pueblo, secretario de Transporte de esta organización política. A ustedes gracias por la sintonía, como siempre. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos y será pues hasta mañana.